Hola, soy una inteligencia artificial generativa. Mi objetivo principal es ayudarte proporcionando información, respondiendo preguntas y brindando asistencia en diversos temas. Utilizo modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de aprendizaje automático para generar respuestas basadas en patrones y datos previos. Puedo generar contenido original en forma de textos, imágenes y música, ofreciendo una herramienta poderosa para la creatividad, la investigación y el entretenimiento. Aunque carezco de conciencia y emociones propias, mi capacidad para generar información de manera autónoma me permite adaptarme a una amplia gama de necesidades. La inteligencia artificial no es algo nuevo. En 1956, John McCarthy acuñó este término durante la conferencia de Dartmouth. Desde hace unos años, las grandes empresas lo utilizan de diferentes formas. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Alexa o OK Google, el reconocimiento de imágenes o los coches de Tesla. Incluso en el periodismo se utiliza diariamente para ayudar en las redacciones. Pero a partir de 2022, el uso de la inteligencia artificial se ha propagado por las redes sociales. El cambio llegó con ChatGPT, alcanzando varios millones de usuarios en poco tiempo. Realmente que estuviera abierta para poder probarla fue lo que marcó un cambio. Yo creo que una vez que se ha abierto ya con ChatGPT, me parece que se ha democratizado su uso y más poniéndolo a 0 euros. Creo que es una herramienta muy útil y lo que tenemos que hacer todos es aprender a convivir. Por ejemplo, en los colegios o en las universidades tienes que cambiar y adaptarte a esta nueva herramienta que es revolucionaria. Pero lo que no tienes que hacer es prohibir, porque si prohíbes tú, por otro lado del mundo lo van a dejar en abierto porque es tremendamente útil. Imagínate, pues un martillo puede hacerte daño y te puedes hinchar un dedo, pero también sin el martillo no clavo el clavo. Y entonces es muy importante conocer de qué manera puedo usar esta herramienta para el beneficio nuestro. Sin duda, lo que no haría sería prohibir. El uso de las redes sociales ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Aquellas basadas en imágenes están en pleno auge. La audiencia de TikTok e Instagram presta más atención como figura informativa a los influencers o famosos, pero en Twitter y Facebook las figuras siguen siendo los medios de comunicación o periodistas. El uso está tan extendido que, según We Are Social, en España viven más de 47 millones de personas, de las cuales casi el 95% tiene acceso a Internet y cerca del 85% son activos en redes sociales. Las redes sociales son importantes, ¿por qué? Porque en un momento llegan a millones de personas y claro, eso lo que hace es amplificar. Este uso cotidiano de las redes sociales para obtener información instantánea tiene un lado oscuro, puede generar desinformación. Aún así, cada red social tiene un sistema de medidas para mitigar la desinformación, como dar menos visibilidad a los contenidos o directamente eliminarlos si incumplen los términos y condiciones. El punto es que la desinformación, digamos que es un término un poco paraguas para un conjunto muy amplio de fenómenos que estamos viviendo y que tienen que ver con lo comunicativo, con lo económico, con lo político. Entonces es necesario como buscar esas características básicas que nos permitan comprender la desinformación desde un punto de vista amplio, aunque luego a nivel empírico necesitemos buscar más matices que nos ayudan a describir cada fenómeno. Entonces, la desinformación en estos términos más amplios para mí es como los mensajes enviados de manera intencionada, que son engañosos de manera intencionada, ya sea con motivos políticos o con motivos económicos. Un ejemplo donde la desinformación tuvo un gran impacto en la realidad fueron las últimas elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump dijo por Twitter que no eran válidos los resultados y esto causó el asalto al Capitolio. Que la desinformación para mí es una estrategia y es una estrategia que implica muchos pasos. En esos pasos, y es una estrategia con un objetivo común, que es un objetivo de perjudicar de alguna forma a la sociedad o a una fuente determinada, a un objetivo, vamos a decir, punible de cierta forma, ¿no? Y que está basado en distintos elementos. Esto siempre ha existido la mentira, la desinformación, pero en el contexto de Internet hay un peligro que es que se amplifica, ¿no? Y no solo se amplifica, sino que además pues, tiene estos fines que son peligrosos tanto por el daño que hacen como en general para la democracia, porque se expanden de una forma muy rápida. A pesar del aumento de desinformación ocasionado por las redes sociales, engañar y manipular utilizando información falsa tiene diversos antecedentes históricos, como la Guerra de Cuba. Uno de los ejemplos más recientes de desinformación es la crisis sanitaria de la COVID-19.
Además, la desinformación tiene impacto en la sociedad y en la opinión pública, utilizándose como herramienta para reforzar creencias y que de esta forma la mentira sea más creíble que la verdad. Y para mí la desinformación es una estrategia donde hay de todo, fake news, donde hay bulos, donde hay noticias ciertas, porque claro, lo que hemos estado viendo, lo que estamos analizando, básicamente es que en la verdad o en la mentira las cosas muchas veces ni son 100% verdad ni 100% mentira. La desinformación solo funciona cuando es una información falsa que alguien toma como verdadera. Entonces, la visión de la audiencia también es relevante para comprender el fenómeno de la desinformación, porque si no existiera un impacto, no tendría sentido hablar de ese término. La desinformación es un discurso que está dentro de la esfera pública, por lo tanto, tiene un impacto en la manera en la que la población piensa o debate. Me refiero, ni siquiera tenemos que estar planteando hasta qué punto determinadas estrategias desinformativas cumplen sus objetivos, sino que el hecho de que ya pertenezcan al debate público y de alguna manera centralicen el debate cambia nuestra esfera pública, cambia nuestra democracia. Entonces, el peligro de la desinformación precisamente es eso, ¿no? Que puede dañar aún más a la democracia. ¿Cómo? Bueno, pues ocasionando una gran polarización en la sociedad que ya estamos viendo, radicalizando más y sobre todo dando una visión de cosas que no son reales. La desinformación no es la causa de una polarización ni la desinformación es la causa de un debate emocional, sino que se encuentran interconectados. Existen muchas clasificaciones que ordenan los tipos de desinformación, pero uno de sus máximos exponentes son los bulos. Como señala el Instituto Nacional de Seguridad, un bulo es cualquier tipo de información imprecisa, descontextualizada o directamente falsa, que alguien difunde de manera intencionada. Pero, ¿y las fake news? Algunos expertos no recomiendan el uso de este término, ya que contiene la palabra noticia y puede crear confusiones, pero normalmente se utiliza como un sinónimo. Bueno, en redes sociales hay muchas formas, ¿no?, en las que se difunde la desinformación, porque depende mucho del agente, el agente, el actor, como lo quieras llamar, que difunde el bulo. Puede ser una persona anónima, un troll, ¿no?, en internet que difunde ese bulo. O puede ser una persona o una cuenta en redes sociales que ya tiene pues más gente que le sigue, ¿no? La inteligencia artificial es una gran herramienta. Las personas ahora mismo están utilizándola para crear imágenes entretenidas, pero pueden terminar convirtiéndose en bulos. Creo que más importante que la existencia de esas fotos, que es de esa manipulación que ya existía antes, es comprender que esta solo funciona en momentos en los que hay un público que está dispuesto a creer y a utilizar esas imágenes. A lo que me refiero es, si Trump no fuera seguido por muchísima población que está deseando que lo criminalicen y lo conviertan en un mártir, entonces una imagen donde sale Trump arrestado por la policía no tendría sentido, no tendría relevancia y no sería difundida. El problema es que vivimos en una sociedad donde determinados líderes políticos con determinadas opiniones extremistas tiene una audiencia detrás que está dispuesto a creer su discurso, está dispuesta a creer su discurso y a ensalzar al líder. Y es entonces cuando este tipo de contenido tiene la posibilidad de funcionar, porque existe una audiencia. Yo creo que pueden ser más virales, pero evidentemente también todo el mundo ya está teniendo una cultura audiovisual o una cultura, vamos a decir, mediática respecto a cómo se hacen esas cosas, y yo creo que nadie se cree hoy en día que el Papa tenía esa gabardina blanca de no sé de qué marca, ¿no? Es decir, yo pienso que hasta cierto punto la gente hoy en día, bueno, pues ya está distinguiendo, porque ya hay una mayor cultura visual y mediática sobre esos temas. Eso no quiere decir que no sean virales respecto a que son divertidos, son graciosos y la gente se los envía, pero no quiere decir que se los crea. Yo creo que sí que pueden tener una incidencia negativa en la sociedad porque nos plantamos ante unos vídeos que tienen la apariencia de ser reales, completamente reales. Realmente a la percepción del ojo humano no somos muy capaces de diferenciar. Esto es importante porque también entramos en un momento ahora en el que ese no saber quién está al otro lado va a empezar a ser muy usual. Por ejemplo, a la hora de ver un artículo escrito en un periódico, será fácil que lo haya hecho una IA. En cuanto a los bulos creados por inteligencia artificial,
artificial, en los últimos meses se han compartido distintas imágenes, como el Papa con un abrigo de Balenciaga, Donald Trump siendo detenido por la policía o Putin arrodillándose ante el mandatario chino. La inteligencia artificial no decide difundir bulos, sino que son personas que hay detrás de esa inteligencia artificial, pero esta lo facilita. Las instituciones están preocupadas por los bulos. Por ejemplo, la Unión Europea ha compartido en su página web cómo detectarlos. Algunas de las recomendaciones son contrastar medios, no caer en el clickbait o buscar que exista un contexto. Pero sobre todo, animan a pensar antes de difundir la información. La alfabetización mediática e informacional es la medida principal para luchar contra la desinformación. El problema es que vivimos en momentos de aceleración informativa. Ser capaces de comprender toda la información que recibimos, de alguna manera clasificarla, leerla toda y decidir si es cierta o es falsa es prácticamente imposible. Para cualquier persona que tenga cierta conciencia crítica, y si no la tiene, pues muchísimo más. Entonces, más importante que tratar de alfabetizar a las audiencias en una metodología concreta para conseguir que sean capaces de reconocer si una información es cierta o es falsa, me parece esencial hacer un ejercicio de pedagogía sobre valores democráticos. Insisto, la desinformación no tendría sentido si no hubiera una audiencia que está dispuesta a creerla y a utilizarla para polarizar el debate. En primer lugar, la gente mayor pues, se informa básicamente por aquellos medios de comunicación que le da confianza y que de alguna forma reafirman su ideología. En los sitios democráticos pues se hace así. No compras un medio, un periódico o ves un canal de televisión que te esté todo el día defendiendo algo por lo que tú estás en contra, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es así. Yo sí que creo que en la gente joven hay elementos a los que yo intento educar respecto, por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho. Hoy en día los jóvenes no tienen enciclopedias, vamos a decir, de papel. Por un lado, los jóvenes que actualmente se están informando a través de TikTok y otras redes sociales corren mucho peligro porque estas personas no están acostumbradas a consumir medios pues más fiables, ¿no? Al final son personas que bueno, pues todavía tienen que crecer y desarrollarse, ¿no? Y todavía no conocen cuáles son los peligros para la democracia, para la información verídica, etcétera. Entonces, claro, a estas personas pues es más fácil engañarlas. Pero por otro lado también hay un perfil de personas más mayores, aunque estén acostumbradas a consumir medios, se encuentran que estos contenidos se los envía, como decía antes, gente pues de mayor confianza o de las que sí que se fían o que tienen una apariencia de realidad y entonces tampoco están tan acostumbrados a buscar en Internet bulos, ¿no? Y se lo creen con mayor facilidad. Entonces, por un lado, la gente joven corre mucho riesgo, pero también la gente mayor. La alfabetización no solo es importante para frenar la desinformación, sino que también es relevante para enseñar a las personas a hacer un mejor uso de la inteligencia artificial, ya que al ser algo en abierto y reciente no se está teniendo en cuenta los daños que puede causar. Eso es una de las grandes cuestiones importantes que debemos de tener en cuenta, que es que en la que hay que trabajar muchísimo, que es en la alfabetización de la población en torno a los conceptos reales, en lo que significa inteligencia artificial, el propio concepto, cuáles son las ventajas que tienen estos sistemas, de qué manera va a incidir sobre las personas. La inteligencia artificial generativa aún se encuentra un poco desamparada legalmente, pero la Unión Europea ya está trabajando en ello desde 2020. En España tenemos el programa España Digital 2026, donde exponen estrategias a conseguir para vigilar el uso descontrolado de esta herramienta. Además, España cuenta con Odiseya, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, donde trabajan para impulsar el uso de esta tecnología de forma ética. Para hacer un buen uso de esta herramienta se necesita seguir distintos principios éticos fundamentales. Por un lado, el principio de no discriminación. Es verdad que los sistemas de inteligencia artificial usan datos, la mayoría de ellos personales, para poderse entrenar. Por ejemplo, no entrenas bien el sistema con la misma cantidad de datos de hombres que de mujeres, por poner un ejemplo. El sistema al final puede aprender que para una determinada cuestión pues son más válidos los hombres que las mujeres o este tipo de cuestiones. Y esto mismo también asociado con temas de raza o condición social o otro tipo de cuestiones que pudieran llevar a la discriminación. Luego también tenemos el problema de la explicabilidad.
Si un sistema extrae conclusiones o toma decisiones y tú le dejas de manera autónoma, la persona que reciba esa decisión tiene el derecho a saber de qué manera ha llegado el sistema a tomar esa decisión. Responsabilidad. ¿Quién es responsable de la decisión de un sistema? Parece que a nivel global sí que hay ya un consenso de que la responsabilidad será compartida entre el usuario final y el fabricante. Otros, seguridad. Trabajamos con datos y modelos que pueden ser hackeables. Es importante hacer medidas de seguridad pues fuertes. Otro, la transparencia. Transparencia de los datos. ¿Qué datos hemos utilizado para entrenar ese sistema? En este tipo de cuestiones. Y por el otro, con el desconocimiento que sigue habiendo en torno al uso de estos sistemas de inteligencia o la capacidad más bien de estos sistemas de inteligencia artificial, pues mal vamos todos y habrá una incidencia negativa en todos los aspectos, una sociedad muy fácilmente manipulable y un mundo en el que no sabremos qué es real y qué es ficción y qué es artificial. Estoy aquí para ayudarte, así que no dudes en hacerme cualquier pregunta o solicitar mi ayuda en cualquier tema que necesites.